Hola, querido oyente. Sé muy bienvenido a otro momento de relajación y tranquilidad. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje mágico, donde la serenidad y el confort guiarán tus pensamientos hacia un estado profundo de paz y descanso. La noche descendía suavemente sobre el bosque, envuelta en una paz profunda, como si todo el mundo estuviera en reposo. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con un resplandor suave y constante, como pequeños diamantes esparcidos sobre un vasto tapiz negro. La luz de la luna, filtrada a través de las copas de los árboles, proyectaba sombras delicadas sobre el suelo, donde las hojas secas y el musgo formaban una alfombra natural, suave y silenciosa. El aire era fresco y revitalizante, trayendo consigo el perfume de flores silvestres que se mezclaba con la tierra húmeda del bosque. El aroma era dulce, pero no excesivo, lo suficientemente sutil como para percibirse con cada respiración profunda. La brisa, suave y constante, acariciaba las hojas de los árboles, haciéndolas susurrar entre sí en una melodía que se extendía por todo el entorno. El sonido, ligero e ininterrumpido, era como un toque suave en las yemas de los dedos, una música que hablaba directamente al alma, transmitiendo una sensación de serenidad instantánea. El sonido de las hojas al viento creaba una sinfonía tranquila, donde cada movimiento parecía coreografiado por la misma naturaleza. El crujir de las hojas secas se mezclaba con el canto distante de un grillo, que, de vez en cuando, se dejaba oír como un recordatorio sutil de que la noche estaba viva, pero en un ritmo sereno, sin prisas. Entre los altos y majestuosos árboles, la luz de la luna formaba caminos de plata sobre el suelo, como si la naturaleza estuviera guiando los pasos de quien se atreviera a caminar por allí. El resplandor suave parecía emanar de las mismas raíces de los árboles, que se extendían como brazos antiguos y acogedores, ofreciendo al viajero la sensación de estar en un lugar seguro, donde el tiempo no tenía prisa. A medida que la brisa pasaba, traía consigo una sensación de frescura que se infiltraba en la piel, relajando cada músculo, cada fibra del cuerpo. La temperatura era perfecta, ni cálida ni fría, envolvente como un abrazo silencioso que hacía que el corazón latiera al ritmo tranquilo del bosque. El sonido de un arroyo a lo lejos, apenas audible, añadía una capa adicional de calma al ambiente. Su murmullo, constante y suave, parecía invitar al cuerpo y a la mente a desacelerar, a entregarse a la serenidad del momento. Cada elemento de la naturaleza parecía actuar en armonía, como si todo el universo conspirara para proporcionar un momento de descanso profundo y restaurador. No había prisa en ninguna parte. Todo parecía fluir de manera tan natural que el tiempo, aunque existiera, parecía disolverse, convirtiéndose en una idea distante. El bosque no exigía nada de quien estuviera allí, simplemente ofrecía su belleza, su quietud, como un regalo silencioso. Todo el entorno era una invitación a dejarse llevar por la paz que emanaba de cada rincón, de cada árbol, de cada hoja. En este escenario, la naturaleza no era solo un telón de fondo, sino una presencia viva y acogedora que te envolvía e invitaba a formar parte de su danza silenciosa, donde el único movimiento era el mismo acto de respirar. El mundo parecía tan simple, y al mismo tiempo, tan pleno, como si toda la complejidad de la vida se hubiera reducido a un único momento de pura serenidad. En ese lugar vivía Marco, un hombre sencillo, de pocos gestos, pero con una presencia silenciosa que parecía reflejar la calma del mundo a su alrededor. Su casa, una construcción modesta de madera y techo de paja, estaba al margen de la aldea, donde el bosque comenzaba a expandirse, como una frontera natural entre lo humano y lo salvaje. Cada día de su vida seguía el mismo ritmo tranquilo, el amanecer estaba marcado por el canto suave de los pájaros y el aroma de la tierra húmeda, cuando se levantaba para cuidar su jardín y las plantas que cultivaba con paciencia. La luz suave de la mañana iluminaba los rincones de su casa, calentando las paredes de madera envejecida y creando sombras danzantes en el suelo de tierra apisonada. El aroma de las hierbas frescas, cuidadosamente plantadas en pequeños parterres alrededor de su casa, se mezclaba con el olor suave del pan recién horneado que salía de la pequeña cocina. Con cada movimiento, Marco estaba en armonía con el entorno que lo rodeaba, como si fuera parte del mismo ciclo natural de la vida. Aunque era un hombre de pocas palabras,
su conexión con la naturaleza era visible en cada detalle de su vida. Sentía el pulso de la tierra, el ciclo de las estaciones, el sonido del viento al pasar por los árboles y el cambio en el ritmo de la naturaleza a medida que avanzaba el año. Sabía el momento exacto para recoger los frutos de sus árboles, para cuidar el suelo que sostenía su pequeña huerta y para escuchar lo que el viento tenía que decir. Al caminar por sus campos, el crujido de las hojas secas bajo sus pies se mezclaba con el murmullo suave del arroyo cercano, creando una melodía sencilla, casi meditativa. No tenía prisa, su paso era lento, firme, como si estuviera en total sintonía con lo que lo rodeaba. Sabía que el tiempo no necesitaba apresurarse y que la naturaleza, con su constante paciencia, ofrecía todo en el momento adecuado. La piel de Marco estaba marcada por el sol suave de la mañana, y sus ojos, de un tono tranquilo y profundo, parecían reflejar el azul del cielo y el verde de los árboles a su alrededor. Su rostro, en su serenidad silenciosa, mostraba las marcas de una vida sencilla, pero llena de significado. No necesitaba hablar para que su espíritu fuera comprendido. Sus gestos, lentos y medidos, hablaban más que cualquier palabra. A medida que caminaba entre los árboles, tocando suavemente las hojas con las manos, daba la impresión de que pertenecía a ese lugar, de que su espíritu estaba entrelazado con la tierra y las raíces de los árboles que lo rodeaban. El viento, en su danza constante, acariciaba el rostro de Marco, como si el mismo mundo saludara su presencia, reconociéndolo como parte de un todo mayor. Era un hombre sencillo, pero había algo en su mirada, algo en su presencia, que despertaba la sensación de que cargaba consigo una sabiduría profunda, adquirida no a través de las palabras, sino mediante la observación silenciosa de la vida que lo rodeaba. Nunca había buscado respuestas grandiosas, pero sabía que, muchas veces, éstas se encontraban en las cosas pequeñas, como el sonido del viento, la quietud del bosque o el crecimiento lento de una flor. En sus momentos de descanso, Marco se sentaba en un banco de madera que él mismo había construido, bajo la sombra acogedora de un gran árbol, donde el aroma de la tierra se mezclaba con el suave perfume de las flores silvestres que lo rodeaban. Cerraba los ojos y, por instantes, parecía fundirse con el entorno, respirando lentamente, con una sonrisa tranquila en los labios, como si el mundo, con todos sus misterios y complejidades, fuera en el fondo muy simple. Allí, en ese jardín que cultivaba con tanto cariño, Marco estaba en paz consigo mismo y con el mundo. Su corazón latía al ritmo de la naturaleza, como si fuera un reflejo de la calma y serenidad del entorno que lo rodeaba. Así vivía, sin prisas, sin cuestionamientos, simplemente fluyendo con la corriente tranquila de la vida. Era una tarde apacible cuando Marco sintió algo diferente, como una leve presión, un sutil llamado, que surgía en su pecho. Estaba en su jardín, cuidando las plantas, cuando una sensación inexplicable y suave lo hizo detenerse. El viento, que hasta entonces era calmado y constante, comenzó a cambiar. Se intensificó ligeramente, pero de forma delicada, como si los árboles alrededor de su casa estuvieran comunicándose entre ellos. El sonido de las hojas, antes armonioso y constante, ahora parecía llevar algo más en su murmullo, algo más allá del simple danzar de la brisa. Marco miró hacia el bosque frente a él. Los árboles, con sus troncos imponentes y frondosas copas, parecían tener una presencia renovada, como si algo en el aire hubiera cambiado. Sintió el llamado, una sensación sutil, como una invitación lejana. El sonido de la brisa parecía susurrarle, invitándolo a dirigirse hacia la montaña. Era una sensación que no podía comprender completamente, pero sabía que algo estaba a punto de suceder. Era como si la tierra y el cielo que lo rodeaban estuvieran, de alguna manera, conectados con él, pidiéndole que siguiera un camino desconocido. El aire ahora estaba más fresco, trayendo consigo el aroma del bosque y el toque suave de la naturaleza. Las flores alrededor de su casa parecían exhalar una fragancia más intensa, como si la propia naturaleza estuviera preparando el ambiente para algo nuevo. Marco respiró profundamente, dejando que esa frescura inundara sus pulmones y le diera una sensación de ligereza y claridad. Cerró los ojos por un momento, dejando que la paz de su hogar y el llamado de la montaña se entrelazaran en su mente.
Sabía que no había razón para apresurarse, pero algo en el ambiente lo instaba a seguir adelante. El viento, una vez más, rozó su rostro, ahora con más fuerza, como si le pidiera que no dudara. Sus pies comenzaron a moverse hacia el bosque, y el sonido de las hojas secas bajo sus pasos era suave, casi meditativo, acompañando el ritmo calmado de su cuerpo. Cada paso parecía estar guiado por algo más grande, como si la propia tierra lo condujera hacia donde debía ir. El camino entre los árboles estaba tranquilo, pero el entorno a su alrededor comenzaba a transformarse de manera imperceptible. La luz de la tarde, antes suave y dorada, empezó a adquirir un tono más plateado, como si el día se despidiera lentamente para dar paso a la noche. Marco notó que los sonidos del bosque parecían intensificarse. El murmullo del arroyo distante, el canto de los pájaros y el susurro del viento eran más presentes, creando una sinfonía natural que lo envolvía y lo guiaba sin apuro. A lo lejos, la montaña se alzaba majestuosa y silenciosa, con sus suaves colinas y picos distantes. Parecía invitar a Marco, como si supiera que estaba a punto de embarcarse en algo nuevo, algo que aún no comprendía del todo. La vegetación alrededor de la base de la montaña parecía más densa, como si la naturaleza allí estuviera más viva, más vibrante, latiendo en un ritmo propio. A medida que Marco se acercaba a la montaña, sintió un calor suave extendiéndose por su cuerpo, como si la propia tierra lo estuviera abrazando y acogiendo. El sonido del viento, ahora más intenso, parecía entrelazarse con sus propios pensamientos, haciéndolo sentir aún más conectado con ese lugar. No había prisa, ni miedo, solo una sensación de que estaba exactamente donde debía estar, siguiendo el llamado de la montaña de manera serena y pacífica. Los pasos de Marco eran lentos pero firmes, y a medida que se acercaba a la montaña, el bosque que lo rodeaba parecía abrirle un camino, como si se ajustara para permitirle avanzar sin obstáculos. El aire estaba más fresco, y el aroma de los árboles y el musgo se intensificaba, trayendo consigo una sensación de renovación y claridad con cada respiración. Marco se sentía parte de ese entorno, parte de la propia montaña que, con su silencio y majestuosidad, lo invitaba a seguir adelante. A medida que Marco se aproximaba a la base de la montaña, el sendero se volvía más estrecho y sinuoso, flanqueado por árboles de troncos gruesos y un musgo espeso que cubría el suelo, creando una capa suave y mullida bajo sus pies. El sonido de sus pasos, ligeros y delicados, casi desaparecía en el creciente silencio que lo envolvía. El aire estaba impregnado con el perfume fresco de las hojas y la humedad de la tierra, un aroma profundo y vigorizante que parecía lavar sus pensamientos y le traía un estado de serenidad aún mayor. Mientras avanzaba, Marco notó que el bosque a su alrededor se volvía más denso, más misterioso. Los árboles, con sus raíces expuestas y ramas retorcidas, formaban una especie de arco natural sobre el camino, como si lo condujeran hacia un lugar especial, algo más allá de lo común. El viento, suave, acariciaba las hojas de las copas, creando un sonido rítmico y constante, como una melodía lejana que parecía susurrar palabras que no podía comprender. Pero había algo más en el aire, algo que le daba la sensación de ser observado, de que algo mágico estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando la vio. En medio de la densa vegetación, un árbol se destacaba, imponente y sereno. Sus raíces eran gruesas y entrelazadas, como serpientes de piedra que se curvaban y subían hacia el tronco, que se erguía alto y recto, con una corteza dorada que reflejaba suavemente la luz que se filtraba entre las hojas. El tronco parecía brillar, casi como si tuviera vida propia, irradiando una energía suave y acogedora. Marco se detuvo por un momento, sintiendo una oleada de calma y una leve presión en el pecho, como si el árbol lo estuviera invitando a acercarse, a conocerlo más de cerca. El aire alrededor del árbol estaba cargado de una sensación indescriptible, como si el tiempo allí fuera diferente, como si el espacio estuviera más denso, más lleno de significado. Marco sintió la necesidad de aproximarse. Sus pasos, silenciosos y respetuosos, lo llevaron hasta la base del árbol, donde el musgo suave cubría el suelo, creando una alfombra natural. Extendió la mano, tocando el tronco dorado,
y de inmediato una sensación de calor suave se extendió por sus dedos, subiendo lentamente por sus brazos hasta llegar a su pecho. El viento, antes constante, comenzó a cambiar, haciéndose más suave, más calmado, como si el propio entorno estuviera en reverencia ante el encuentro. Las hojas de los árboles cercanos, que antes se movían al ritmo del viento, ahora estaban completamente quietas, como si esperaran algo. Marco cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la energía del árbol, la presencia fuerte y silenciosa que emanaba de él. Sabía que no estaba tocando solo madera, sino algo mucho más profundo, algo que trascendía su comprensión. El sonido del viento entre las hojas cesó por un instante. Fue como si el bosque hubiera suspendido su respiración, como si todo estuviera aguardando algo. Marco abrió los ojos lentamente, y fue en ese momento cuando lo vio. Un leve resplandor comenzó a surgir entre las hojas más altas del árbol, una luz suave, como una aurora lejana, que empezaba a descender lentamente hacia el suelo. La luz era tranquila y serena, como si viniera de un lugar profundo y antiguo, y al mismo tiempo, de una belleza inexplicable. La sensación de calma se intensificó, y Marco sintió que el tiempo a su alrededor se diluía. El murmullo del viento había cesado por completo, y la luz dorada que ahora emanaba del árbol parecía envolverlo en un abrazo silencioso, como si el propio universo estuviera compartiendo con él un antiguo secreto. No sabía lo que aquello significaba, pero, de alguna forma, entendía que había algo mágico allí, algo que trascendía lo ordinario, que lo hacía sentirse parte de algo mucho más grande que él mismo. Observó en silencio mientras la luz se extendía más a su alrededor, tocando las hojas y las raíces del árbol. El aroma de la tierra, del musgo y de las flores silvestres cercanas parecía más intenso, como si la propia naturaleza estuviera celebrando la revelación. Cada respiración de Marco era más lenta, más profunda, como si estuviera absorbiendo la propia esencia del lugar, sintiéndose más conectado con la tierra y la magia que la rodeaba. El árbol, con su energía tranquila, le estaba mostrando algo que aún no comprendía del todo, pero que tocaba su corazón de una forma indescriptible. En ese momento, el silencio volvió a reinar, y Marco supo que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su percepción del mundo y de la naturaleza que lo rodeaba. Pero, por ahora, permaneció allí, en paz, esperando el siguiente paso de este viaje silencioso y mágico. Mientras Marco permanecía bajo la sombra del árbol dorado, envuelto por la suave luz que emanaba de su tronco, una sensación de calma profunda lo rodeaba, como si el tiempo a su alrededor se hubiera detenido por completo. El aire se sentía más denso, cargado de una serenidad que trascendía el espacio físico, tocando algo en su interior. Sintió como si estuviera entrando en sintonía con el propio corazón de la naturaleza, como si su cuerpo y espíritu fueran parte de ese ciclo eterno e invisible. El perfume de la tierra húmeda, mezclado con el aroma fresco de las flores y el musgo, parecía invadir ahora sus sentidos de manera más intensa, como si cada respiración fuera una conexión más profunda con el entorno que lo rodeaba. Marco cerró los ojos, permitiendo que la energía del lugar lo envolviera. La luz dorada que emanaba del árbol parecía danzar suavemente a su alrededor, con un brillo tenue que no cegaba, sino que calmaba, como la luz de la luna reflejada en las aguas tranquilas de un lago. Sentía que estaba siendo guiado por algo más grande, algo misterioso, pero al mismo tiempo acogedor y seguro. El sonido del viento, que antes se había silenciado, volvió ahora de manera más suave y acompasada. Las hojas alrededor del árbol, que habían estado inmóviles, comenzaron a moverse lentamente, como si estuvieran siguiendo el ritmo de una melodía tranquila. Marco sintió que la naturaleza a su alrededor estaba en perfecta armonía, cada hoja, cada rama, cada piedra formando parte de una gran melodía silenciosa. Entonces sintió una sensación de ligereza, como si su cuerpo se estuviera desvaneciendo, disolviéndose lentamente en la atmósfera que lo rodeaba. Ya no era consciente de su forma física, sino de su presencia como una extensión del espacio a su alrededor. El sonido de la naturaleza,
el susurro del viento, el crujido de las hojas, todo parecía fluir en perfecta armonía, y Marco, en su quietud, se sentía parte de esa danza silenciosa. En su mente surgieron imágenes suaves y lejanas. Vio un campo vasto y verde, donde flores de colores vibrantes se mecían con el viento. Las montañas distantes se alzaban contra un cielo azul claro, y el sonido de un arroyo corría suavemente, como una invitación a seguir adelante. Era como si estuviera viendo el mundo a través de una ventana mágica, donde la belleza y la paz estaban en cada detalle, desde el movimiento de las nubes hasta el brillo tenue de las estrellas en la noche. Se vio caminando por ese campo, sin prisa, sin un destino fijo, simplemente siguiendo el flujo natural de sus pasos. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundo dentro de sí mismo, hacia un lugar de tranquilidad y comprensión. Sintió que se alejaba de las preocupaciones y presiones de la vida cotidiana, siendo cogido por una paz que parecía llenar cada célula de su ser. El camino frente a él se desdoblaba de forma suave, sin obstáculos, como si la propia naturaleza lo estuviera guiando. La imagen del campo se desvaneció, y Marco se encontró ahora en un bosque profundo, donde la luz del sol apenas penetraba a través de las copas de los árboles, creando sombras suaves que danzaban al ritmo del viento. Las raíces de los árboles se entrelazaban en el suelo, formando una alfombra verde que parecía darle la bienvenida. Caminaba con calma, como si algo invisible, pero seguro, lo estuviera guiando, y sabía que estaba siendo conducido por algo más allá de su propia voluntad. En ese momento, el árbol dorado apareció nuevamente en su visión, más fuerte y más claro, como si lo estuviera llamando. Caminó hacia él, sintiendo que, con cada paso, su conexión con el entorno que lo rodeaba se volvía más intensa y profunda. Cuando llegó al árbol, tocó su tronco con las manos, y una ola de energía suave recorrió su cuerpo, llenándolo de una sensación de ligereza y claridad. En ese instante, Marco comprendió que el árbol no era solo un ser físico, sino un guardián de sabiduría ancestral, una representación de una conexión profunda con el mundo natural y con el propio flujo de la vida. Sintió que, al tocar el árbol, estaba tocando el corazón de la tierra, y que, de alguna manera, estaba siendo iniciado en un conocimiento antiguo, un entendimiento que trascendía el tiempo y el espacio. La visión desapareció lentamente, y Marco abrió los ojos, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Ahora entendía, en su esencia, que el viaje que estaba recorriendo no era solo un viaje por el mundo exterior, sino un viaje interior, un retorno a la tranquilidad y la conexión con lo más profundo y verdadero. Respiró profundamente, sintiendo la paz en cada célula de su cuerpo, y, con una sonrisa serena en el rostro, supo que estaba listo para seguir adelante. El árbol, con su luz suave y su energía acogedora, le había mostrado el camino, y Marco ahora estaba preparado para continuar su viaje, más tranquilo, más centrado, más conectado con la esencia del mundo que lo rodeaba. Con el corazón más ligero y los pensamientos más claros, Marco continuó su camino por el bosque, ahora más conectado con el entorno que nunca. El árbol dorado y el momento de revelación seguían presentes en su mente, como un suave recuerdo de algo mucho más grande, algo trascendental. El sendero frente a él, antes confuso y sin forma, ahora parecía desplegarse con más claridad. Cada paso que daba parecía guiado por una fuerza silenciosa, pero constante, que lo conducía sin prisa, como si el propio viento le mostrara la dirección a seguir. El bosque, que antes parecía un laberinto de árboles y sombras, ahora se revelaba en toda su belleza. Las hojas, con sus tonalidades de verde, se mecían suavemente al ritmo del viento, creando un sonido bajo y constante, como un susurro colectivo de la naturaleza. El suelo, cubierto por una capa espesa de hojas secas y musgo, cedía suavemente bajo sus pies, brindándole una sensación de acogida en cada paso. El aire estaba fresco y limpio, impregnado con el suave perfume de la tierra húmeda y la fragancia dulce de las flores silvestres que brotaban a lo largo del sendero. A medida que avanzaba, Marco sintió que el ambiente a su alrededor se volvía cada vez más silencioso, como si el bosque estuviera en un estado de espera. Se dio cuenta de que los sonidos habituales, como el canto de los pájaros o el crujido de las hojas, habían disminuido, dando paso a un silencio profundo, casi reverente.
Era como si el propio espacio estuviera conteniendo la respiración, aguardando algo que aún no estaba claro para Marco, pero que sentía como inminente. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio una luz suave moverse entre los árboles, como una presencia delicada pero firme. No era una luz intensa, sino una llama tenue que parecía desplazarse suavemente, flotando entre las sombras de los árboles. Marco se detuvo por un momento, sintiendo una mezcla de curiosidad y tranquilidad, como si estuviera a punto de ser guiado por algo invisible pero palpable. La luz parecía llamarlo, como un faro suave en medio de la oscuridad, invitándolo a seguir. Se acercó, sus pasos ahora más cautelosos, pero sin vacilación. El camino frente a él se abría lentamente, como si los árboles a su alrededor se apartaran para darle paso. La luz, que antes parecía distante, ahora estaba más cerca, más clara. Marco observó que no era una llama común, sino una luz etérea que se movía sin prisa, casi flotando. Era como si formara parte de la esencia misma del bosque, una manifestación tangible de su magia y serenidad. Con cada paso, el aire a su alrededor parecía más fresco, más puro, con el aroma del bosque intensificándose, creando una sensación de pureza que envolvía sus sentidos. El sonido del viento volvió, pero ahora era más suave, más delicado, como si se filtrara entre las hojas, creando un susurro armonioso que seguía el ritmo de la luz que flotaba frente a él. El camino parecía estrecharse, pero el ambiente continuaba expandiéndose a su alrededor, como si el espacio y el tiempo se volvieran más fluidos, más maleables. La luz, que ahora estaba justo delante de él, parecía transformarse a medida que se acercaba. Marco sintió una ola de calor suave y acogedor que irradiaba de aquella luz, llenándolo con una sensación de paz y seguridad. Era como si lo estuvieran guiando a un lugar de profunda sabiduría, un lugar donde la naturaleza y el misterio se encontraban. En su interior, sabía que ese encuentro era importante, aunque no comprendía del todo por qué, pero lo sentía profundamente en su alma. Finalmente, cuando alcanzó la luz, ésta se disipó suavemente, revelando una figura ante él, una presencia que no tenía una forma física definida, pero que al mismo tiempo era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La figura parecía estar hecha de la esencia misma del bosque, emanando una energía vibrante y serena. Marco no sintió miedo, solo una sensación de total armonía y aceptación, como si esa presencia fuera parte de él, algo que ya conocía aunque no lo supiera. La sensación de tranquilidad se intensificó, y Marco sintió que lo invitaban a conectarse con algo mucho más profundo de lo que las palabras podían expresar. La presencia, sin necesidad de palabras, lo guió hacia una nueva comprensión, como si el tiempo y el espacio se diluyeran, dejándolo en un estado de entendimiento total. No sabía qué significaba esa presencia ni por qué estaba allí, pero sentía que ese encuentro era una clave para algo que aún no podía comprender, pero que se le revelaría en el momento adecuado. El silencio volvió a apoderarse del entorno, y Marco, con el corazón pleno y la mente tranquila, supo que estaba listo para dar un nuevo paso en su camino. Sintió que ese encuentro, aquella luz y aquella presencia, eran solo una parte del viaje que estaba destinado a recorrer. Y con una paz indescriptible, se preparó para continuar, sintiéndose más conectado con el bosque, con la naturaleza, aún más profundamente, consigo mismo. Después del encuentro con la presencia misteriosa, Marco continuó su camino por el bosque, ahora con un corazón pleno y una mente tranquila. Sentía que había tocado algo profundo e inmedible dentro de sí, como si se hubiera acercado a la esencia misma de la vida. El bosque, que antes parecía solo un entorno natural, ahora se revelaba como un reflejo de su propio viaje interior. El sendero frente a él, que antes parecía incierto, ahora se desplegaba suavemente, guiándolo sin prisas, como un abrazo acogedor de la naturaleza misma. El aire era fresco, con una ligera brisa que acariciaba su piel, trayendo consigo el dulce y terroso aroma de las flores silvestres. El sonido de las hojas al viento ahora parecía más claro, como si el propio viento estuviera compartiendo secretos antiguos con él. Cada paso que daba parecía estar en total armonía con el entorno, como si él y el bosque respiraran al mismo tiempo, en un ritmo lento y sereno. El camino frente a él estaba más claro, y los árboles,
antes densos y cerrados, ahora se abrían suavemente, creando una especie de pasarela natural, como si el bosque mismo lo invitara a seguir avanzando. El sol, que antes estaba oculto por las copas de los árboles, ahora se filtraba suavemente entre las hojas, creando rayos dorados que danzaban sobre el suelo, iluminando su camino. Marco sentía el calor suave del sol, que parecía nutrir su cuerpo y su alma al mismo tiempo. Mientras caminaba, el sonido del arroyo que había oído anteriormente volvió a hacerse presente, pero esta vez con un sonido más claro y definido. Era como una melodía suave que se mezclaba con el viento y el susurro de las hojas, creando una armonía perfecta que tocaba su alma de una manera indescriptible. Marco sabía que estaba volviendo a casa, aunque no de manera literal. Estaba regresando a algo más profundo, algo que había perdido a lo largo de su vida, pero que ahora se hacía presente de forma clara y reconfortante. El arroyo se volvió más visible a medida que se acercaba, y el sonido del agua fluyendo sobre las piedras se intensificó, creando una sensación de purificación y renovación. Marco se agachó junto al arroyo, sintiendo la frescura del agua en sus dedos, la suavidad de las piedras bajo la corriente. Sumergió sus manos en el agua, sintiendo su pureza, como si no solo lavara sus manos, sino también su alma, llenándolo de una sensación de renovación profunda. Miró al cielo y vio que las nubes, antes espesas, ahora se disipaban, revelando un cielo claro y sereno, teñido con suaves tonos de azul y rosa, como si el universo mismo le sonriera. El paisaje a su alrededor parecía haber sido tocado por una luz especial, una luz que solo podía ser vista por aquellos en sintonía con la naturaleza y con el flujo de la vida. Marco se levantó lentamente, sintiendo una paz profunda y una conexión con el mundo que lo rodeaba. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero sentía que estaba listo para enfrentar lo que fuera que estuviera por venir. El camino frente a él ahora parecía abierto e infinito, invitándolo a seguir adelante, pero con una nueva mirada, más atenta, más consciente. El bosque, con su tranquilidad y su magia, lo había transformado. Sentía que, de algún modo, había encontrado algo que siempre había buscado, algo que iba más allá de las palabras y las explicaciones. Era una sensación de pertenencia, de armonía, de reconexión con algo más grande. Sabía que, incluso al regresar al mundo cotidiano, esa experiencia lo acompañaría como un recuerdo suave de que, en el fondo, todo lo que necesitaba ya estaba dentro de él. El sonido del viento, de las hojas, del arroyo, parecía cantar una última melodía tranquila antes de que Marco continuara su camino. Respiró profundamente, sintiendo la brisa suave en su rostro, y con el corazón lleno de paz, dio el siguiente paso hacia lo desconocido, sabiendo que su conexión con el bosque, con la naturaleza y consigo mismo permanecería eterna. La luz dorada del final de la tarde se extendió por el bosque, creando sombras suaves y alargadas, como un abrazo final de la naturaleza, una despedida temporal. Marco sonrió levemente, agradecido por todo lo que había experimentado. Sentía que, en ese momento, estaba en completa armonía con el mundo, y con eso, sabía que la paz que había encontrado sería su guía para siempre, llevándolo a cada nuevo paso con serenidad, confianza y la certeza de que todo está en constante movimiento y transformación, pero siempre en armonía. A medida que Marco continuaba su caminata, el bosque parecía envolverlo en un abrazo silencioso, acogedor y sereno. Cada paso que daba se fundía con la tranquilidad del entorno, como si el propio camino se convirtiera en parte de él. El sol ahora se escondía detrás de los árboles, dejando el cielo teñido de suaves tonos dorados y lilas, mientras la noche comenzaba a tomar su lugar. La brisa fresca traía consigo el perfume suave de las flores, como un último suspiro de la naturaleza antes del descanso nocturno. Marco sabía que su viaje aún no había terminado, pero se sentía en paz, como si hubiera encontrado algo profundo y eterno dentro de sí mismo. Continuaba caminando, sus pasos más ligeros, su mente más tranquila, sabiendo que la conexión con el bosque y con todo lo que representaba permanecía dentro de él. Y mientras la noche descendía suavemente sobre la tierra, se sintió listo para perderse en los sueños, llevado por la paz y serenidad que encontró en ese lugar mágico. Ahora, para ti que nos acompañas, que la tranquilidad de esta historia envuelva tus pensamientos y que,
con la suavidad de la noche, también encuentres tu camino hacia el descanso. Que los sueños te traigan serenidad y paz, así como el bosque se la trajo a Marco. Que tu mente se libere de las preocupaciones y se entregue al descanso restaurador, sintiéndote segura y acogida. Buenas noches, y que tengas un sueño tranquilo y reparador. Que al despertar, al igual que Marco, también te sientas renovada y en perfecta armonía con el mundo que te rodea. Que tus sueños sean ligeros, suaves y llenos de paz.